Pues los resultados lo que reflejan es una realidad realmente, valga la redundancia, una realidad realmente preocupante, ¿vale? Los resultados asturianos están alineados más o menos con la tendencia estatal. En algunos casos salimos un poco mejor parados, en otros casos salimos un poco peor parados, pero lo que es indiscutible es que los resultados que muestra el estudio dibujan un escenario de creciente dificultad para la práctica docente. En Asturias, solo el 71% del alumnado va a la escuela pública, mientras que, por ejemplo, la media estatal de la Unión Europea alcanza el 84%. Y claro, esto responde a diversas causas, pero una de ellas la encontramos en la anomalía que supone en el Estado español el enorme peso que tiene la escuela concertada. Y de hecho, sin ir más lejos, el gobierno asturiano, desde que Adrián Barbón es presidente, ha incrementado un 20% los recursos destinados a la escuela concertada. Y solo para este año, para 2026, se van a destinar 111,5 millones, lo cual es un 3,5% más de lo que se destinaba en 2025. Luego, otro dato, en segundo lugar, que nos gustaría resaltar, es que el 65% cree que no tiene los recursos necesarios, ya sea a nivel de espacios, de materiales o de tecnología, para ofrecer una educación pública de calidad a su alumnado. Y aquí nosotros y nosotras lo que consideramos es que hay algo que resulta bastante obvio y es aplicable a la educación, pero seguramente también a otros sectores. Sin la financiación adecuada no es posible ofrecer un servicio de calidad. Esto luego en la práctica tiene su reflejo, pues, por ejemplo, en diversas enseñanzas, particularmente, por ejemplo, en la formación profesional. Lo que observamos es que esta falta de financiación en la práctica lo que refleja es que trabajan con equipamientos obsoletos, hay instalaciones que por falta de mantenimiento no están en buenas condiciones y, por ejemplo, en el caso de la formación profesional esto puede ser incluso más grave, ya que en muchos casos trabajan, especialmente los módulos de carácter más práctico, con maquinaria que si no está bien cuidada o no está bien mantenida o renovada puede resultar un verdadero riesgo tanto para el alumnado como para el profesorado. Apostamos o queremos un sistema educativo en el que no se segregue por clases sociales, en el cual la mayor parte del alumnado no se creen guetos en los centros públicos, en los cuales muchas veces encima no cuentan con recursos, mientras al mismo tiempo se destinan estos recursos públicos a financiar centros privados que seleccionan al alumno en función de su clase social o su nivel socioeconómico. En tercer lugar, otro dato que nos parece bastante significativo de la encuesta es que el 95% considera que la asfixiante burocracia que soporta resta tiempo para su labor docente. Es decir, prácticamente la totalidad del profesorado vive casi de forma literal sepultada y agobiada por la burocracia. Muchas veces el profesorado siente que dedica más tiempo a rellenar informes que luego en la práctica no se lee nadie, y esto no es ni siquiera una crítica velada a la administración, es que entendemos que es materialmente imposible leerse todos y cada uno de los informes que tenemos que hacer de todos y cada uno de los alumnos, ¿no? Y esto resta tiempo a preparar las clases, coordinarse con los compañeros, preparar bien las tutorías, atender al alumnado, especialmente al que más lo necesita, como realmente hay que atenderlo, etc. Básicamente lo que reclamamos es recuperar este salario docente. ¿Cómo? Pues a través de una ley estatal con una cláusula de revisión salarial de la misma forma que funciona, por ejemplo, con las pensiones, ¿no? Es decir, si el año que viene el IPC aumenta un 3%, pues que automáticamente el 1 de enero el salario de las y los docentes aumente también un 3%. Y además, lo que reclamamos también es la recuperación íntegra de las pagas extra, porque desde 2010 se recortaron las pagas extra y todavía a día de hoy el profesorado, ya no en un contexto de crisis financiera ni económica, no ha recuperado todavía el total de esas pagas extra.
Y el siguiente dato es que el 92,66% sostiene que las elevadas ratios en el aula no permiten una atención adecuada a la creciente diversidad del alumno. Las elevadas ratios impiden atender a un alumnado cada vez más diverso con necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea discapacidades, trastornos, etc. Los datos arrojan que el alumnado con necesidades ha crecido un 75% frente al aumento de recursos de un 30%. Y además, cabe destacar que el sistema público asume la mayor parte de los estudiantes escolarizados al 77% del alumnado con necesidades educativas y al 80% del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El 79,13% del profesorado valora que el clima de trabajo en las aulas es como conflictivo o muy complicado. El clima de trabajo en las aulas se está complicando, el profesor valora el clima como hostil, aumentando las bajas por salud mental, así como un preocupante aumento del consumo de ansiolíticos. Por ello exigimos la publicación urgente de un protocolo de prevención de agresiones que elimine cualquier violencia hacia los docentes. Asimismo, reclamamos un gabinete psicológico clínico para abordar las conductas disruptivas del alumnado y garantizar apoyo público al profesorado víctima de estrés o agresiones. El 89,22% juzga que la Administración no le respalda lo suficiente. Ante la conflictividad, el aumento, en lugar de apoyo, sufren la culpabilización y el cuestionamiento profesional, generando indefensión. Aquí la inspección no orienta, sino que ejerce una fiscalización intimidatoria desde una jerarquía alejada de las realidades del aula. Se ignoran totalmente el estado emocional del profesorado y las necesidades reales para garantizar un buen clima de trabajo en las aulas.